incomparable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Dios supremo, insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Solo tú, nuestro presente. Eres tú. Señor les bendiga abundantemente. Es una bendición enorme el poder llegar hasta ustedes desde este bello puerto de Acapulco, donde podemos deleitarnos de una preciosa vista, pero por sobre todas las cosas dándole la gloria y la honra al único que merece
toda adoración a nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo el poder estar con ustedes en esta hora, en este tiempo, donde hemos podido exaltar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy agradezco al Señor porque Dios se ha estado revelando a nuestras vidas, a Misión Cristiana del Calvario, con el propósito de que nosotros podamos no solamente saber de Dios, sino conocerle y poder expresarle a Él. Y esa maravillosa oportunidad el Señor nos la ha dado a nosotros. No solamente se reveló a nuestras vidas, sino que ahora nos ha llamado para que nosotros revelemos a Jesucristo. Hemos estado siendo ministrados a través de la ministración de los siervos del Señor en un congreso tremendo que tuvimos en el mes de agosto, y Reforma Apostólica y el discipulado que ha estado compartiendo también el apóstol Ronald. Qué bendición, qué forma tan bella que el Señor ha tenido para con nosotros de poder estar enseñándonos y revelándonos lo que Él quiere que nosotros podamos expresar. Por eso quiero que juntos podamos ver en esta oportunidad la palabra del Señor, para que seamos ministrados por el Señor y podamos juntos también entender lo que el Señor nos ha estado llevando a conocer, a entender primeramente por su palabra, para que nosotros pues podamos entender hacia dónde Él quiere que nosotros vayamos. Quiero que veamos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Creo que es algo que tengo que reafirmar en esta oportunidad juntamente con ustedes. Y digo reafirmar porque ya lo saben. Pero es muy importante reafirmar lo que ya sabemos con el fin, de aplicarlo, y con el otro fin de no olvidarlo. Porque pudiera ser que algunos sí lo saben, pero al no ejecutarlo, tienen nada más un conocimiento, valga la redundancia, cognoscitivo, nada más aquí en la mente, pero no en la aplicación. Y lo que el Señor quiere es que nosotros lo apliquemos. Dice la Escritura de esta manera en el libro de Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero que entendamos nosotros el propósito de Dios desde el principio para el ser humano. Primeramente fuimos escogidos para Dios. Y cuando la Escritura dice que fuimos escogidos para Él, claramente también especifica cómo es que Él quiere que nosotros seamos. Por eso dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y ahí está el propósito, pero también está lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Fuimos escogidos, sí, gracias a Dios. Pero hay un propósito en el que nosotros hayamos sido escogidos. Y dice esta Escritura, para que seamos conformes, es decir, con la forma de Cristo. Un problema surgió en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma fue una iglesia que conoció al Señor, se convirtieron a Cristo, pero había un detalle muy serio en la vida de los hermanos de la iglesia de Roma. Dice la Escritura que ellos cambiaron la gloria de Dios. Ellos se expresaron más bien como el mundo en vez de expresar aquello para lo cual el Señor los había escogido, para el propósito de Dios. Y viene el apóstol Pablo y les explica a ellos
que no era la manera en que para lo cual Dios los había escogido. Por eso leímos aquí en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, que tuvieran la forma de Cristo. Uno de los grandes conflictos que existen hoy en la iglesia es que los cristianos están teniendo una forma, pero no la forma de Jesucristo. Sin embargo, yo leo en la Escritura lo que el Señor quiere que nosotros hoy podamos aplicar, y quisiera que me acompañara a leer en Gálatas capítulo 4, versículo 19. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo por los hermanos de Gálatas? Le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo entonces? La oración del apóstol Pablo era que ellos tuvieran la forma de Cristo. La pregunta para nosotros en esta hora es: ¿qué forma tienes tú? ¿La forma de quién expresas tú? ¿La forma de quién estamos nosotros expresando? ¿Qué forma tenemos? Porque el propósito de Dios es claro: conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero hoy en día hay muchos que en vez de tener la forma expresa de Jesucristo, tienen otra forma. ¿Qué forma? Bueno, algunos tienen la forma no de Cristo, pero sí la forma del mundo. Quiero que veamos lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, ya en Romanos capítulo número 12. Quisiera que leyéramos ahí en el versículo 2. Romanos 12:2, que dice la Escritura, y dice de esta manera: no os conforméis, o sea, no tomes la forma de, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo veo entonces aquí que el apóstol Pablo hace énfasis tanto a la iglesia de Galacia como a la iglesia de Roma en tener una forma, que sus vidas tuvieran la forma de Cristo. Pero el problema de la iglesia de Galacia y de la iglesia de Roma es que ellos estaban viviendo de otra forma, tenían otra forma. Por eso les dice: no os conforméis, no tengan esa forma. ¿Qué forma tenía la iglesia de Roma? Pues la forma del mundo, la forma de este siglo. Si yo me pongo a pensar y a ver qué forma tiene el mundo, yo puedo ver que hay muchas formas en que está teniendo el mundo. Por ejemplo, hombres irresponsables en su casa, en su hogar. Mujeres que no están siendo fieles en su responsabilidad en su casa, con su familia. Hijos irresponsables sin honrar a su padre y a su madre. Empezando por casa, empezando por el hogar. Me impacta mucho lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Ellos, en vez de tener la forma de Cristo, estaban siendo conformados a este siglo. Es que, mire, es más fácil ser irresponsable para un esposo, es mucho más fácil. Eso no significa de que no van a haber consecuencias. Las consecuencias vienen en todo lo malo que nosotros hagamos o en la forma que nosotros tengamos. Si tenemos la forma de Cristo, vamos a ver consecuencias positivas. Pero si tenemos la forma de este siglo, definitivamente van a haber consecuencias negativas. Esta iglesia no tenía la forma de Cristo, estaban adoptando otra costumbre, estaban adoptando otra manera de ser, no para lo que fueron escogidos. Por eso el énfasis del apóstol Pablo fue:
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenían que cambiar aquí en su mente. Si usted no cambia su manera de pensar, tampoco va a cambiar su manera de vivir. Muchos no han permitido una renovación en su entendimiento. No han permitido que la palabra de Dios, al ver a Jesucristo, sus mentes sean transformadas. No conocen al Señor. Me llama aquí este pasaje a verlo detenidamente. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Tiene definitivamente que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber una manera diferente de pensar para que nuestras vidas tomen la forma correcta. Le voy a explicar de esta manera para poder darme a entender. Lo he explicado, he puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero quiero explicarlo de esta manera. Había una señorita que aprendió a guisar un pescado y lo que ella hacía es que le quitaba la cabeza, le quitaba la cola y freía nada más el cuerpo del cuerpo del pescado. Y le preguntaron, ¿por qué usted guisa de esta manera o por qué usted cocina de esa manera el pescado? Y ella dice, es que eso así lo aprendí de mi mamá. Y entonces fueron con la mamá, le dicen, ¿y usted cómo prepara el pescado? Pues mire, el pescado frito aquí le corto la cabeza y le corto la cola y frío nada más el cuerpo del pescado. ¿Y quién les dijo? ¿Por qué usted fríe de esa manera el pescado? Le dice, no sé, pues es que yo lo aprendí de mi mamá. Y la viejita todavía vivía, la abuelita, la mamá de la señora. Y van y le dicen, oiga abuelita, ¿y usted por qué? ¿Cómo guisa el pescado? Le dice, mire, yo le cortaba la cabeza y le cortaba la cola. Y así lo freía. Y le dijeron, ¿y usted entonces por qué lo cocinaba así? Es que en mi tiempo, cuando yo cocinaba el pescado, y dice, nada más tenía una sartén chiquita. No cabía ni la cabeza ni la cola. Entonces lo que yo hacía es que le quitaba la cabeza y le quitaba la cola. ¿Cuántas cosas aprendemos nosotros a hacer de nuestros antepasados? Porque ese es un paradigma. Hacemos muchas cosas por costumbres. Hacemos muchas cosas, pero que ni siquiera sabemos por qué las hacemos. ¿Qué necesitaba esta joven para poder disfrutar? No sé si ustedes lo saben, pero para mí lo más sabroso del pescado es la cabeza. Su aceite que está allí está muy sabroso, tiene algo muy en particular. A algunos no les gusta, pero tirarlo, ¿verdad? Como que no. En el caso para mí, pues es freír todo, ¿verdad? La cabeza y el cuerpo y hasta la colita, si está bien tostada, hasta no la comemos. Pero, ¿por qué esta joven no lo podía hacer así? Pues porque había aprendido de su mamá y su mamá había aprendido de su mamá, de la abuelita. Y la razón por la que esta señora hacía eso era porque su sartén era chica. Ahora la hija y la nieta pues tenían sartenes grandes, podían cocinarlo todo el pescado, pero no lo hacían porque la costumbre los había hecho de esa manera. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por costumbre, pero costumbres dadas por el sistema, dadas por la manera de este siglo? Miren, hasta ya se me antojó un pescadito aquí frito, a ver si hay oportunidad de comernos uno, lo vamos a ir a pescar aquí. ¿Qué es lo que tú haces, pero lo haces por costumbre? Por eso el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, cómo estoy haciendo las cosas. Algunos aprendieron a hacer cosas, aprendieron a gritarle a la esposa, pues porque el padre y el abuelo le gritaban a la mamá y a la abuelita. Algunos no daban el gasto porque en su casa nunca le enseñaron a ser responsable en proveer para su familia.
Yo quiero exhortar a los jóvenes a que aquellos jovencitos que ya empiezan a ganar, pues que sean responsables en aportar algo para su mamá, para la casa, aunque creo que la responsabilidad es del padre de proveer. Y si no está proveyendo, pues entonces hay un gran problema ahí, porque en primero dice la escritura que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un inconverso. Mire qué tremendo es esto. ¿Qué pasaba con la iglesia de Roma? Ya no eran de Cristo, no porque Él no los hubiera escogido, no porque no los hubiera llamado, sino porque ellos no tenían la forma de Cristo. Qué tremendo es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos hoy entender. Lo que el Señor quiere es que tengamos la forma de Cristo, así como es Cristo, así debe ser su iglesia. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía a los hermanos de Gálatas: hijitos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué expresión hay en el discipulador? ¿Qué expresión hay en el adiestrador, en el discipulador que está trabajando para que los discípulos tengan la forma de Cristo? Me encanta al leer las escrituras de algo que definitivamente es Dios. Quiero que lea conmigo en el libro de Deuteronomio un pasaje que me encanta porque es muy importante que nosotros lo podamos entender. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Porque de ahí parten muchas cosas de la forma de vida de Dios, de la manera de ser de Dios, de la manera en que Dios se expresa hacia el mundo, hacia nosotros, hacia todo lo que existe. De eso también es muy importante que nosotros podamos ser como es Dios, que podamos expresar esa esencia de Dios, esa forma de Dios. Y mire lo que dice en este pasaje de Deuteronomio, capítulo número 7, versículo 9. Me gusta como dice: conoce pues. Mira, hermano amado, eso es lo que Dios quiere que tú conozcas. Conoce pues que Jehová tu Dios, primeramente, es Dios. Definitivamente Dios es Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Habrá muchos dioses, pero nuestro Dios es el verdadero. Es el creador, es el que hizo el cielo y la tierra. Pero sigue diciendo: conoce que Jehová tu Dios es Dios. Y dice: Dios fiel. Una de las características de Dios es que Dios es fiel. Y dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quiero que vea conmigo algo muy importante en la persona de Dios, en cómo es su esencia, cómo es Él. Dios es fiel. Dios es fiel. Él no cambia. Él no lo cambian las circunstancias. Mire, aquí ayer estaba un ventarrón y todo lleno de lluvia. En la noche, pues los hermanos recordarán que estuvo lloviendo, y ahorita pues hay un sol muy sabroso aquí en el puerto de Acapulco. Cambió el clima, cambió la circunstancia ambiental, por supuesto, pero eso no hace cambiar a Dios. A muchos la lluvia nos hace cambiar de ideas. A muchos el sol nos hace cambiar nuestras decisiones. Ay, no voy a ir a la playa porque hace mucho sol. No voy a ir a la playa porque está lloviendo. Y nos cambió el día, nos cambió la forma. Pero déjeme decirle, Dios es un Dios fiel, que lo que Él dice, lo hace, no importa las circunstancias que hayan, porque a Dios no lo mueven las circunstancias. A Dios no lo mueve ni siquiera tu actitud. Si te enojas o no te enojas con Él, Dios es fiel. Quiero que entiendas eso. Y algo de lo que el Señor nos enseña en esta hora a nosotros es que si la forma de ser de Dios es ser fiel,
Dios también quiere que tú y yo seamos fieles. Miren, qué importante es entender el carácter de Dios para poder expresar ese carácter. Fieles a tu familia, fiel a tu esposa, a tu esposo, fiel en tu compromiso, en tu trabajo, fiel en la congregación, fiel a Dios, fiel en todas las cosas. Eso demuestra el carácter de Dios. Ese carácter se va a expresar en tu trabajo. Si tú eres un fiel trabajador, eres un hombre fiel a las convicciones que has tenido, porque ese es el carácter de Dios, a las convicciones que están en su palabra. Hoy en día, el sistema enseña otras cosas. El sistema enseña que si tu esposa ya está vieja, tu esposa ya está encorvadita, pues que te busques otra más joven. Eso enseña el sistema. O al revés, ¿verdad? Si tu marido ya está muy viejito, ya está muy cascarita, pues que te busques un chavo. Ese es el sistema del mundo. Si no te conviene aquí, vete, pero la fidelidad de ellos no la consideran como parte de su estilo de vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te adaptes a la forma de este mundo, de este siglo. Y dice, transformaos. ¿En qué me voy a transformar? ¿En qué forma voy a tener? En mi entendimiento, ajustándolo a la palabra de Dios, ajustándome a lo que Dios dice en su palabra. Qué importante es entonces que nosotros apliquemos a nuestra vida lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Quiero que en esta hora podamos ver que desde el comienzo de todas las cosas, Dios estableció un orden y dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios estableció desde un principio cómo debía ser el hombre. Por supuesto, aquí incluye a la mujer. Cuando habla de hombre, está hablando del ser humano, está hablando de si es mujer, si es hombre. Y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que tiene que ser el hombre? ¿Qué es lo que tiene que ser usted? Por eso leíamos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes con la forma de Dios. Por eso mencioné una de las características, por supuesto, definitivamente hay muchas, pero mencioné a un Dios fiel y que nos enseña que nosotros también debemos ser fieles, que nosotros también tenemos que caminar en esa dirección. Y dice la palabra del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué hermoso es entender lo que el Señor nos dice. Ahora, quiero que veamos nosotros que el hombre no pudo. El ser humano, o sea, recuerda que Adán y Eva, pues, ellos cambiaron la forma de Dios porque empezaron a escuchar otra voz. Cuando ellos desobedecieron y escucharon la voz de la serpiente que les dijo que comieran de lo fruto que Dios les había hecho que no deberían de comer. Dios los busca y les pregunta, Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera, porque Dios sabe todas las cosas. Y entonces Adán se había escondido, pero que de Dios nadie se puede esconder. Y entonces dice Adán, es que tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó acerca del miedo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Decía el apóstol general, cambiaron de discipulador sin avisarle, por supuesto.
Por eso Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ellos cambiaron al que los discipulaba, al que les enseñaba, al que les decía cómo deberían de ser. ¿Por qué muchos cristianos que han nacido de nuevo, que tienen la genética de Dios para poder expresar a Dios, por qué no tienen la forma de Dios? Porque no le están escuchando a Él. Porque no están viéndolo a Él. Cambiaron de discipulador, cambiaron y empezaron a buscar a otro que les enseña otra cosa diferente. Yo pregunto, ¿quién te enseñó que el hombre debe ser infiel a su esposa? ¿Quién te enseñó, hermana, que la mujer debe ser infiel a su esposo? Sí, el carácter de Dios es que Él es fiel. ¿Quién te enseñó que al patrón hay que serle infiel? ¿Quién te enseñó que a los empleados hay que serles infieles? No, tú no puedes hacer eso porque eso no es lo que enseña el Señor en su palabra. El Señor nos muestra que Él es fiel y los suyos cómo tienen que ser. Por supuesto, fieles. Fidelidad es una de las cosas que el Señor es y por lo tanto todo discípulo de Misión Cristiana del Calvario debe aprender a ser fiel. Adán y Eva cambiaron. ¿Quién les enseñaba? Adán y Eva cambiaron de discipulador y empezaron a escuchar otra voz que les enseñaba otra cosa diferente, no lo que Dios les estaba enseñando. Y al ellos dejarse enseñar por la serpiente, cambiaron de forma. Por eso es tan importante atender la instrucción del Señor, porque eso nos hará que nosotros aprendamos a ser como Dios al escuchar su voz. Quiero que vea conmigo, por favor, porque es muy importante lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. En primer lugar, una persona que no ha nacido de nuevo, pues tiene una naturaleza pecaminosa. Definitivamente es una persona que no puede tener la forma de Cristo. Podrá reprimir sus deseos, podrá reprimir sus forma de comportarse y va a luchar, pero será por esfuerzo humano. Y eso no va a funcionar. Pues he visto a muchos que entran a un grupo de alcohólicos, a un grupo de drogadictos, para poder, ellos le llaman ser restaurados. Sin embargo, cuando no hay un cambio de genética, cuando no hay un cambio de naturaleza, no va a poder haber una manera correcta de poder ser como al principio Dios estableció al hombre. Se requiere del nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, déjeme decirle, se esforzará, hará muchos esfuerzos, hará muchas luchas y lo único que estará haciendo es reprimir. Es como que tuviéramos un perro guardián y entran los ladrones o entra alguna persona, el perro mientras esté amarrado, nada más hará esfuerzos y querrá y ladrará y brincará, pero no podrá defender, no podrá atacar a los ladrones porque está amarrado. Y así hay muchos, tienen a un hombre, voy a decir, alcohólico, vicioso, infiel, nada más lo tienen reprimido por ahí, reprimido, pero no hay cambio de vida. La única manera en que nosotros podremos expresar cabalmente el carácter y la imagen de Jesucristo es naciendo de nuevo. Sí, es nacer de nuevo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es necesario que se quite ese velo.
Y lo único que hace que se quite el velo para ser transformados es una conversión, que se conviertan a Cristo. Es convertirnos a Cristo. Voy a decirlo en otras palabras, es convertirnos en Cristo mismo. ¿Y cómo es que una persona puede convertirse a Cristo o en Cristo mismo? Pues es naciendo de nuevo. La Escritura dice que cuando alguien nace de nuevo es introducido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Por eso nos convertimos en Cristo. No estoy diciendo que somos dioses. No. Nos convertimos en Cristo. Llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que el velo se quita. Cuando alguien se convierte a Cristo porque nació de nuevo a través del bautismo en agua, ese hombre viejo es sepultado, esa vieja naturaleza es sepultada y el hombre nace de nuevo, es una nueva criatura, creado según Dios para buenas obras. Es entonces que sí se puede tener la forma de Cristo. De otra manera no hay lugar alguno en que la persona pueda tener la forma de Cristo. Se requiere de un nuevo nacimiento. Viene Jesús y le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo ser humano necesita nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es muy importante. Pero como yo sé que ustedes es muy entendido y algunos ya han nacido de nuevo, quiero que por favor me siga acompañando en este pasaje de 2 de Corintios 3, pero ahora quiero que veamos el versículo 18. Dice la palabra del Señor, porque nosotros para tener la forma de Cristo, número uno, tenemos que tener la genética de Él. Pero ahora viene algo que es sumamente importante que yo tengo que atender, que es aprender la manera correcta, la forma de vivir. Tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer cómo es Dios. Por eso puse un ejemplo al principio de que Dios es fiel. Dios es Dios y Dios fiel. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo como Dios, fiel como es Dios? Entonces, ¿cómo es que se aprende en esa manera de tener la forma de Dios? 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. Mire, aquí hay algo interesante. ¿Cómo es que entonces el creyente puede tener la forma? Pues viendo la gloria de Dios, viendo qué tan glorioso es el Señor, viendo esa gloria. Por eso Jesucristo en el capítulo 17 de Juan le dice, Padre, aquella gloria que me diste, glorifica a tu Hijo con aquella gloria. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ver entonces? La gloria del Señor. En otras palabras, ¿cómo es el Señor? Pues usted y yo tenemos que estar viendo a Cristo. Yo he visto algunos artistas que hacen un retrato, a lo mejor usted lo ha visto en una feria, en algún pueblo, en una ciudad donde hay turismo. Hay pintores, ¿verdad? Y ahí están con su brocha pintando y haciendo el retrato, pero tiene a la persona ahí, ¿verdad? Y les hace su dibujito y les hace de caricatura o qué sé yo. Pero los tiene que estar viendo para que les salga igual. De la misma manera, el creyente tiene que ver cómo es Dios. Por eso les ponía el pasaje de Deuteronomio. Dios conoce que Jehová es Dios, Dios fiel. Yo tengo que ver cómo es Dios, tengo que ver cómo es Cristo. Por eso es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro modelo. Tenemos que verlo a Él, cómo es Él,
cómo se conduce Él. Y una de las cosas que estamos viendo aquí es que Él es fiel. Hermanos amados, tenemos que ver a Cristo. Tenemos que ver cómo es Él. Muchos de nosotros nos conformamos, ay, qué lindo cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿verdad? Ay, qué lindo cuando Jesús calmó la tormenta. Ay, qué lindo cuando Jesús navegó en una barca y allá iban sus discípulos con Él. Son historias muy bonitas, pero lo que el Señor quiere es que conozcamos su carácter. Lo que el Señor hoy nos enseña es que veamos el carácter de Cristo y revelado para nuestras vidas, para que nosotros lo veamos y lo expresemos y caminemos como Él es, que seamos como Él, teniendo la forma de Él. Y para ello tenemos que ver cómo es el Señor. El ejemplo que sigo tomando es este. Si Dios es fiel, la forma que yo tengo que tener es que también yo tengo que ser fiel. Tengo que ser fiel a Dios. Tengo que ser fiel a mi esposa. Tengo que ser fiel a mi familia. Tengo que ser fiel a mis autoridades. Tengo que ser fiel a la iglesia. Porque estoy comprometido con Cristo y con su obra. Tengo que ser fiel a mis hermanos. Tengo que ser fiel en aquello a lo que me comprometí. Por supuesto que es correcto, que es justo en el trabajo, de hacerlo bien. Si me comprometí por un salario para hacer un trabajo, tengo que ser fiel, no quedarme dormido, no esconderme, o no, mientras el patrón no me vea, yo estoy en una hamaca. Barro nada más donde pasa el patrón. Eso no es ser fiel. Yo tengo que aprender a ver a Cristo para ser como Él, porque para eso fui llamado, para eso Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos esa expresión gloriosa del Señor. Entonces es muy importante entender, en primer lugar, necesitas nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, aunque prediques, aunque, como decía en Reforma Apostólica el día lunes, nuestro apóstol general, de un pastor que cuando él predicó se convirtió. Y era pastor porque nunca se había convertido a Cristo. Nunca había entregado su vida al Señor, y toda la congregación tuvieron que hacer lo mismo porque era el mismo modelo del pastor que habían seguido todos. Qué importante es entonces, primero, nacer de nuevo. Segundo, ver a Cristo. Eso es muy importante, saber a quién escucho, saber lo que Él es, cómo es Él, cómo se ha conducido, cómo se expresa. De esa misma manera tengo que expresarme, tengo que hacer las cosas. Y hay algo que a mí me gusta mucho en la palabra leer, porque es muy importante. En Juan capítulo 15, habla de algo en el capítulo 15, verso 1, dice, permaneced en mí y mis palabras en vosotros. La permanencia es importante. ¿Qué es permanecer? Voy a explicarlo. Miren estas palmeritas que están aquí en la playa, a lo mejor usted no las puede ver, pero aquí hay palmeras. Estas palmeras que están aquí, viene el sol, ahí están. Vienen los vientos, ahí están. Sube la marea, ahí están. Baja la marea, ahí están. Permanecen. ¿Y sabe qué hace el hecho de que esté permanente? Que da fruto. Hace unos días, un tiempo atrás, no unos días, ya se tienen varios meses, movimos una palmera, la arrancamos de donde estaba y la plantamos en otro lugar. Y sí estuvo verde, pero ya no dio fruto. Porque no permaneció en el lugar original donde fue puesta para dar fruto. Usted y yo necesitamos permanecer en Cristo para dar fruto.
El permanecer fieles a su palabra, el permanecer fieles viendo a Cristo, el permanecer fieles escuchándolo a Él, nos va a llevar a dar fruto. Va a ser notorio, va a ser evidente. ¿Cómo se conoce el árbol? El árbol se conoce por los frutos. Sembramos unos arbolitos con un olor muy fragante en las hojitas, pero no sabíamos qué era, si era limón, si era naranja o mandarina. Alguien que los conoce, pues inmediatamente les distingue el tamaño de la hoja. Yo no, yo solo olía las hojitas y olía muy rico. Hasta que dieron fruto nos dimos cuenta que eran mandarinas. De otra manera no podíamos saber si eran limones o si eran naranjas o si eran mandarinas. Porque el fruto evidencia de qué tipo de árbol es. Si tú no estás evidenciando con tu vida, no podemos decir que eres del Señor. Algunos inmediatamente se pueden evidenciar que no son del Señor, aunque lleven el gran rótulo aquí en el pecho que diga cristiano. Sus frutos los delatan. Sus acciones evidencian que no son hijos de Dios. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Amado, ¿qué fruto estás dando? El fruto que estés dando evidencia si eres o no eres hijo de Dios. Vienen los fariseos y el Señor Jesús les dice, ustedes hijos de su padre el diablo son. Y le dice, pues si nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Ellos creían que porque habían nacido por descendencia eran hijos de Abraham. Y dicen, no, hombre, ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque el diablo es mentiroso como ustedes son mentirosos. ¿Qué los evidenciaba que eran hijos del diablo? Las mentiras. ¿Qué es lo que evidencia en tu vida si eres de Dios o no eres de Dios? Tus frutos, tus acciones. Si tú no estás dando el fruto, no estás dando el fruto que Dios quiere, este es el día que el Señor ha escogido para que tú empieces a dar el fruto correcto. Número 1, tienes que arrepentirte. Número 2, tú tienes que empezar a ver a Cristo. A cara descubierta. No con velo. Convertido a Él. Cuando tú te conviertas a Él, el velo se quitará. Y viendo la gloria de Él. ¿Cuál es la gloria de Él? Su carácter, su expresión. Por eso dice la Escritura, Él es la brillante expresión del Padre. Yo veo en la Escritura a Jesucristo siendo esa expresión gloriosa del Padre. Yo creo fielmente en que el Señor el día de hoy te está llevando, no para que te quedes decir, ay, no, yo no soy. No, tú fuiste escogido. Dios te escogió para que seas la expresión de Él. Por eso leímos al principio, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amado hermano, si tú no has estado expresando al Señor, arrepiéntete, conviértete a Él, conviértete a Cristo, empieza a ver a Jesucristo, y si tu expresión no es como la de Jesucristo, cambia tu manera de pensar. ¿Por qué piensas de una manera diferente a la de Cristo? Tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En esta hora yo te invito en el nombre de Jesús a que cambies, pero que cambies tu manera de pensar y que te conviertas a Cristo para ver a Cristo y seas la plena expresión de Jesucristo. A eso fuimos llamados, a esa expresión, no a otra, sino a la expresión gloriosa de Jesucristo. Oremos en esta noche, o en esta hora para ti, y démosle gracias al Señor por lo que el Señor ha dicho de ti, ha dicho de mí.
Y si no estás expresando a Jesucristo, pues arrepiéntete. Reconcíliate con el Señor. Cambia ese accionar. No creas que porque predicas, no creas que porque enseñas, no creas que porque eres discipulador. No, eso no te hace ser como Cristo. Hay muchos oradores, pero que no conocen a Cristo. Dios no está buscando oradores, Dios está buscando gente que exprese la naturaleza de Él. Señor Jesús, bendecimos tu nombre en esta oportunidad. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por darte a conocer. Te muestras plenamente. Te muestras de manera abierta con nosotros. Podemos ver la grandeza de tu poder y la magnificencia tuya, la soberanía tuya sobre todas las cosas. Pero lo más hermoso es que tú eres un Dios y eres un Dios fiel. Y que esa es una de las expresiones más tremendas, bellas, hermosas de tu carácter. Hoy nos has enseñado que también nosotros seamos transformados en la misma imagen, siendo fieles, expresando esa fidelidad en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos, mostrarnos plenamente para que el mundo te conozca a ti, para que el mundo conozca a Dios. ¿Cómo es Dios? Señor, gracias por esta oportunidad preciosa. Sé que hay gente que en este momento está teniendo una actitud de arrepentimiento. Tu palabra dice, Señor, que al que se humilla, tú no lo vas a menospreciar. Sin embargo, al altivo tú lo miras de lejos, pero los que se humillan, tú los exaltarás. Hay hermanos que están teniendo esta actitud de humillarse delante de ti, de pedir perdón. Exáltalo, Señor, para que juntos podamos expresar a un Cristo glorioso, a un Dios fiel y precioso sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor bendiga sus vidas. Enviamos saludos a todos los hermanos que nos están viendo en las diferentes plataformas y agradecemos al Señor por este tiempo que el Señor nos ha concedido de estar con ustedes. Les esperamos el domingo en nuestro servicio presencial y en línea por las mismas frecuencias, por YouTube y Facebook. Y también les animamos a estar con nosotros presencialmente el domingo a las 11 de la mañana en la iglesia, en calle El Faro número 2, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Acapulco. Y también el día jueves les esperamos en nuestro servicio en línea. Ya pronto tendremos servicios presenciales los días jueves también y será un gozo poder verles físicamente. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo servicio. Bendiciones a todos.